Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Nadie tan delicado en todas sus cosas como la Virgen Inmaculada. Dios la revistió de gracias para hacerla su morada. También a nosotros, morada del Espíritu, nos colma de bienes y nos invita a resplandecer y a hacer luz en la oscuridad de las almas. María, Virgen Santa, que apreciemos los bienes que Dios nos ha dado para compartir con nuestros hermanos. El pueblo cristiano la llama la Inmaculada porque quiere expresar que María fue libre de todo pecado y también que Dios la colmó con su gracia. Como hijos, ¿nos parecemos un poco a nuestra madre? María Inmaculada, sueño eterno de Dios hecho realidad en el tiempo, que se haga realidad también el sueño que Dios tiene sobre nosotros. No solamente hermoso, sino también muy provechoso es contemplar y extasiarse ante la sonrisa de la Virgen. Contemplemos su imagen, miremosla con sencillez y limpieza de corazón, descubriremos una suave, dulcísima y penetrante sonrisa maternal, limpia, tierna, bondadosa y alentadora. Que esa sonrisa encuentre lugar también en nuestros labios, y no la borre ninguna circunstancia. María, hazme sembrador de sonrisas para que a mi lado florezcan otras nuevas y el mundo sea un poco mejor. De esta manera, nos estamos presentando desde Radio Fe Latina para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Comenzamos con estas oraciones, con estas invocaciones, con estos pensamientos que nuestra mente y sobre todo nuestro corazón dirige a María, ya que en esta semana, como habitualmente recordamos, el punto central fue la conmemoración, la celebración de María en su Inmaculada Concepción. Para tenerla presente, entonces, es que comenzamos de este modo, para que María guíe nuestros pasos, le dé firmeza y seguridad a ese andar en muchos momentos titubeantes y tambaleantes, en esos momentos en donde parece que caernos está asegurado. Ella, con la tierna firmeza de madre, con su dulzura, por sobre todas las dulzuras, seguramente está con los brazos dispuestos y abiertos para una cálida recepción, para un cálido recibimiento para quienes somos sus hijos. Venimos entonces de este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, pero también tenemos que tener presente aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad. El 6 evocábamos a San Nicolás de Bari, el 7 en la previa de la Inmaculada a San Ambrosio. Lo dicho, el 8 de diciembre celebramos y festejamos a María en su Inmaculada Concepción. El 9 del 12 tendremos presente a San Juan Diego y el 10 del 12, el viernes, a Nuestra Señora de Loreto. Una semana intensa en el camino de la santidad en aquellos que nos precedieron.
Un gusto, queridos hermanos, un gusto, queridas hermanas, reencontrarnos en este espacio, volver a compartir este segmento, esta hora semanal desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de gracia que nos está llamando, tiempo al cual debemos acudir, tiempo que nos está esperando, no solo nos está esperando, sino también nos está buscando una propicia ocasión para un encuentro con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con nuestra fe y obviamente con aquel que viene y que vendrá, con este Emmanuel, con este Dios con nosotros. Estamos promediando el Adviento, llegaremos a este 12 de diciembre, tercer domingo, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 10 al 18. Bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía: el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 10 al 18. Es el texto que la liturgia nos está indicando para este 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento. Sobre este texto va a ser los comentarios habituales, semanales, generosos, entusiastas y desinteresados, el señor Miguel Carreras. Cada encuentro es un reencuentro, por tanto es un reiterar, es un repetir el mismo saludo. Miguel, un gusto enorme encontrarnos contigo en las reflexiones, con Silvia Patricia, tan importante en la operación técnica, para compartir este segmento a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo va? Va muy bien, Fabián. Y como decimos siempre, cada vez que nos encontramos en torno a la palabra de nuestro Dios, por supuesto nosotros, ¿qué es lo que surge espontáneamente? Porque ya habita en nosotros por la fe. Si nuestra fe es una fe cierta, concreta, y la alegría, esa alegría que fluye del corazón, cambiado de todo cristiano, de un corazón nuevo, esa alegría que es permanente, esa alegría que no se alegra meramente con bienes temporales, sino que se alegra en el Señor. Mi alma se alegra en Dios, mi Salvador. Pues fíjate, estabas mencionando recién la figura de María, de la Virgen María, sí, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y recordaba 2 frases pronunciadas por María. Y fíjate vos, ambas, en ambos casos refiriéndose, siempre decimos, ¿no es cierto?, que es lo que por la fe creemos y finalmente si la ejercemos comprobamos. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Dios verdadero, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Y el hombre Jesucristo, verdaderamente hombre,
Sí. ¿Qué dice la Virgen? Fíjate, vamos a estas dos frases de María frente al anuncio angélico, que no podía entender demasiado, claro está, porque conforme a la costumbre humana y al saber humano, pues, obviamente, para engendrar un hijo hay que tener relación varón y mujer. No fue el caso de María. Vemos la revelación que Dios le hace por el ángel, el Espíritu con su poder obraría sobre ella. ¿Cuál fue la respuesta de María? Tomemos esto en cuenta. Frente a la palabra de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. En esta situación... Permitime, Fabián, permitime. Pará, Fabián, pará un poquito. Déjame terminar el concepto, porque quería incorporar la segunda frase, dirigida en este caso al hombre, a Jesús, en las bodas de Caná, cuando los sirvientes le dicen a la Virgen que estaba ahí presente que no tenían vino. ¿A dónde remite la Virgen? A Jesús. ¿Y qué les dice? A los sirvientes: hagan como Él les dice, hagan como Él les dice, hágase en mí según tu palabra. Todo lo hace Dios por la palabra. La fe de María, la fe de aquellos que realmente tienen y generan y desarrollan una verdadera fe mariana, y la fe por sobre todas las cosas en el Dios de todos y por todos, por quien son todas las cosas. Adelante, Fabián. Quería terminar eso simplemente. Bien, a ver, el tema es, hemos rezado mucho en este tiempo, en este 8 de diciembre, en esta celebración de la Inmaculada, y hemos escuchado mucho: yo soy la esclava del Señor. ¿Cómo entendemos pleno siglo XXI cuando María dice yo soy la esclava del Señor? ¿Hacia dónde apunta? El esclavo era el que hacía todo lo que su amo le pedía o le exigía. En este sentido, comparativamente, la Virgen se compara con el Señor, con nuestro Dios, una servidora, que es lo que fue. Algunas versiones, algunas traducciones dicen: he aquí la servidora del Señor. Y verdaderamente somos servidores. El reino de los cielos, siempre decimos, es el reino del servicio. Y servir es servir a Dios por sobre todas las cosas, pero servir en el otro a Dios también. Porque venimos a servir, no a ser servidos. Y estas palabras surgen, vos fíjate la primera frase que pronuncia la Virgen luego de decir al ángel que, bueno, que no ha tenido relación con hombre alguno, y después, una vez que el ángel de Dios le aclara qué es lo de acontecer en su seno, ¿cómo declara entonces ahí la plenitud de su fe María? He aquí la servidora del Señor. Está dispuesta a servir al Señor en todo. Por eso dice: hágase en mí según tu palabra. Y tu palabra, la palabra de Dios, que es la que recibimos nosotros ahora, Fabián, y siempre los cristianos, es la palabra que se hizo carne y nos lleva a la vida y recupera en nosotros la vida y su plenitud en la gloria. Lo hace ahora en el tiempo por la fe, lo consumará después en la plenitud de la gloria por la eternidad a la cual estamos destinados. La servidora del Señor. Tenemos que decir lo mismo nosotros. Somos los servidores del Señor. ¿Estamos dispuestos a servir como lo estuvo Juan el Bautista? Fíjate que estamos en este tercer domingo de Adviento, Fabián, que suele llamarse también el domingo de la alegría, ¿no es cierto? Vamos a ver acá la figura. Seguimos viendo la figura de Juan el Bautista, la vimos el domingo pasado también. Un fiel servidor del Señor, un enviado de Dios, un hombre enviado por Dios, un hombre, lo aclara el Bautista, ¿no es cierto? Un hombre que recibió de parte del Señor la comisión de hacer todo aquello que fundamentalmente hizo y para lo que vino: preparar el camino para el Mesías. Tiene que preparar el camino por el cual viene aquel que ha de hacer la salvación de todos y para todos, y presentarlo a Israel. Lo va a presentar
Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Es más, como dice el Señor, ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a aclarar esto después en el curso de la charla, Fabián, ¿no es cierto? Ninguno mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo no es nacido de mujer? También el nacido en el reino de los cielos. Primero venimos a este mundo en carne y sangre, no de papá y mamá. Pero es necesario un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tiene un presentador, digamos. Toda la Antigua Escritura, los profetas y toda la Antigua Escritura, lo que decimos en el Antiguo Testamento, anuncian la venida de un Salvador, de un Mesías, desde la primera profecía bíblica. La primera profecía bíblica que ya pronunció el Señor. Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla de la mujer y la descendencia de la mujer. Por esa descendencia vendría la vida, la recuperación de la vida que perdemos en Adán. Lo anunció el mismo Dios. Después viene todo el protagonismo por parte de aquellos que fueron, sí, exactamente los protagonistas centrales de toda esta historia, que culmina con la presencia entre nosotros del Salvador, del anunciado, el cual tiene Juan el Bautista el privilegio, como no lo tuvieron otros personajes del Antiguo Testamento, de verlo personalmente, de oírlo personalmente. Más aún podríamos decir que Juan el Bautista fue testigo, espectador de la operación de la Santísima Trinidad, a la cual se puede decir que comparativamente hablando, fíjate vos qué declaración se podría hacer, ¿no? Este misterio divino, este misterio de la vida, oculto desde tiempos y edades, y que ahora es revelado a los santos por aquel que vino a revelarlo, el Señor que viene del principio, la palabra se hizo carne y nos comunicó precisamente ese misterio, que es el misterio que nos habita y por el cual la vida está en nosotros, porque la vida en nosotros ya viene desde el principio, anterior al tiempo, ya la hizo Dios. Por eso es una vida que no se pierde nunca. Estamos sí en el territorio de la fe, en este plano biológico en que estamos los seres humanos, nacemos a priori, como decimos siempre, en una declaración teológica también, ciertamente, pero que tiene una verdad absoluta. Sí, nacemos de carne y sangre, sí, tenemos una herencia que no es para la vida, pero viene aquel que desde el principio hizo todo para la vida, y lógicamente a nosotros, porque nos hizo imagen y semejanza suya, que viene a recuperar esa vida en nosotros, y tenemos que nacer de nuevo a ese principio que es anterior e interior, inclusive anterior a nuestra existencia biológica, pero que se encarna en ella para hacer a través de ella, como lo hizo Dios a través del hombre Jesús, todo ese programa para la salvación y cumplimiento de la profecía anunciada ya en esto que recién decimos, ¿no? Está declarada en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 15. Es una declaración que le hace Dios al diablo, al príncipe de la mentira, al que hace tropezar al primer hombre, a Adán, por causa de quien viene la mentira y la infidelidad y el error, el pecado grave de Adán, que le cree al padre de la mentira y no le cree al padre de la verdad. Le cree más al padre de la mentira que a Dios. De ahí la consecuencia. Ahora viene Dios, viene a declarar la verdad y su plenitud. Vamos a ver si le creemos. Vamos a ver si verdaderamente hacemos como Él nos dice, como nos aconseja la Virgen. ¿Hacemos como Él nos dice o seguimos haciendo la nuestra, como nos parece a nosotros? ¿Le damos cabida al ego, mentiroso, falso, hipócrita, o le damos cabida al Dios que viene a quitarnos de la mentira y de la muerte y conducirnos a la plenitud de la vida? Y bueno, pero ¿cómo encarnamos esto que acabas de mencionar? ¿Qué es darle la vida a Dios? ¿Cómo ser servidores del Señor? Como venimos charlando esto
de María, ¿sí? ¿Cómo es aquello de que el que quiera conservar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la ganará? A ver, ¿qué es darle la vida en última instancia? Porque si yo le doy la vida a alguien, es como que me quedo sin vida propia. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia pasa y seguramente seguirá pasando en el seno familiar, la madre despotricando con alguno de los hijos, yo que me desviví por vos, ¿sí? ¿Cómo es esto de dar la vida, Miguel? Sí, no, aclaremos primero esto. El que quiere ganar la vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la hallará para la eternidad. Sí, el que quiere ganar la vida como haría Adán, ¿no es cierto? El que sigue su propio camino, el camino del ego, el camino de la mentira, el camino que inauguró el pecado en Adán. El que la quiere ganar de así, que cree que así obtiene la felicidad y la verdadera vida, la pierde. Se pierde en el camino que lo lleva a la muerte. El que la pierda por mi causa, el que se niegue a sí mismo, ese la hallará para la eternidad. El Señor y nuestro Señor Jesucristo dio entonces el ejemplo absoluto. Perdió la vida, sí, conforme al cuerpo de su carne, por supuesto. Sabemos que el Señor padeció la muerte por todos, pero ¿cuál fue la consecuencia de ese sacrificio salvífico que hizo aquel que venía a recuperar en nosotros la vida que habíamos perdido por causa de nuestra creer a la mentira del otro, del diablo? Perdió la vida, sí, la vida biológica. La vida biológica en este mundo, Fabián, la vamos a perder todos. Con fe o sin fe te vas a morir igual, vos y yo y todos. Este cuerpo llega un momento que cumple su ciclo biológico, se muere y bueno. Pero lo que no se pierde es la vida que Dios instala en nosotros. Por eso por la fe hablamos siempre de un nuevo nacimiento. Tenemos que nacer de nuevo. ¿De dónde? Del agua y del espíritu. De carne y sangre ya nacemos y ahí morimos si seguimos el curso que nos indica precisamente el ego que preside el transitar el camino que nos lleva a la muerte, que es el camino precisamente de la mentira, el camino del creer aquello que no somos y trabajar en función de lo que no somos para finalmente no ser. No, volvamos ahora a nuestro camino en el sentido absolutamente inverso. Es el camino que nos indica el Señor, es el camino de la verdad, y la verdad que nos revela plenamente en ese camino si lo transitamos. ¿Conocerán la verdad y la verdad os hará libres? Sí, si transitamos el camino del amor, el que nos indica el Señor. Ahí vamos a conocer la verdad. Ahí seguimos el itinerario que marca el Dios de todos desde el principio. Ahí haremos una cosa que dijo la Virgen: hágase en mí según tu palabra. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Volvemos a mandatos simples que si no se cumplen le quita sentido a todo lo demás que está contenido legalmente en un decálogo que también procede de Dios, que es cierto, pero que muestra en nosotros precisamente que estamos en lo que llamamos pecado, si realmente nos regulamos y regulamos nuestro andar en este mundo, siguiendo un camino que legalmente parece imposible de ser cumplido porque la ley nadie pudo cumplirla, y que si nosotros nos proponemos no cumplirla así al pie de la letra, la ley mosaica, sino hacerla según nuestros propios criterios humanos. Camino errado, camino que no es el que Dios indica, camino que no nos conduce a la vida. Si hacemos la voluntad de Dios, sí. ¿La voluntad de Dios qué es? ¿Cuál es? Y que nos amemos los unos a los otros. Vos fíjate, Fabián, aquí leíste vos esta parte que aplica Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista fue asignado por Dios. Predicaba también el hombre, sí. Y vos fíjate los consejos que da. Uno diría, son de sentido común, son de personas honestas, de personas que indican que se haga el bien, que no se perjudique al otro, que no se robe, sí, no extorsionen, como harían seguramente los publicanos, los que cobraban los impuestos, como tradicionalmente se ha hecho en el mundo hasta el día de hoy, nosotros lo comprobamos, Fabián, ¿eh? Sí,
¿qué comprobamos? Y comprobamos esto, que el que está en un puesto más o menos interesante y en el cual puede tener una cierta autoridad, aprovecha para presionar el que cobra el tributo sobre el tributario, para pedir más de lo debido, para exigir más de la cuenta. Lo mismo se le dice al militar, acá la soldada, el salario que percibía el soldado, no cobre más allá de la soldada, de lo que está prescripto. Compartan lo que tienen. A ver, es de sentido común, sí. Y muchos lo hacen, fíjate vos, sin conocer inclusive el Evangelio. Hay gente que, bueno, impulsada por un corazón que es sensible, que suele ver la necesidad del otro, comparte con el otro cuando ve que el otro no tiene. Sabe dar, sabe ser solidario con aquel que necesita una ayuda, sabe darse cuenta que el otro, que uno puede ser el otro, que a uno le puede pasar lo mismo que al otro. Y bueno, uno diría, esto es de sentido común y de una persona que es honesta, que es buena. Sí, esto es lo que Dios aprueba, no nos pide cosas raras. Después nos va elevando, el mismo Señor nos va elevando y nos va a seguir pidiendo cosas que nos elevan hasta el lugar a donde está la plenitud precisamente de la vida en la gloria, y ahí vamos a ser capaces de hacer cosas que impensadamente en otro tiempo pensábamos que podríamos hacer. Ahora podemos hacerla, podemos poner la vida por el otro. Pero no nos va a pedir el Señor nada más allá de nuestras fuerzas. Lo que le pide Juan el Bautista, aquellos que creían que era un profeta de Dios, algunos creían que era el Mesías inclusive. Veían que bautizaba, veían que predicaba, veían que hablaba la palabra del Señor, y finalmente le preguntaron. Y tuvo que aclarar a Juan el Bautista. En un acto, uno diría, de humildad. Sí, en un acto de extremo sinceramiento, dijo la verdad. Yo no soy el Mesías. Porque él no era el Mesías. El Mesías era otro. Era infinitamente mayor que él. Era tanto mayor que él que no era ni siquiera digno. Fíjate vos, tarea de esclavo. Hablábamos de la esclavitud al principio, ¿no? Como ocurrió en el Imperio Romano. El esclavo se encargaba de quitar los zapatos de su amo y hacer todos los menesteres propios de un esclavo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. ¿Hasta qué grado se consideraba? Y era cierto en realidad. Comparativamente la magnitud de Juan el Bautista, el mayor de los profetas, incluílos a todos ahí. El mayor es Juan el Bautista, el que lo ve al Señor, el que lo oye, el que lo vive en el tiempo presente. Ya no solamente lo anuncia en un futuro que él no contempla, lo está viendo y oyendo ahí. Bueno, fíjate hasta qué punto es mayor, por eso le dice el Señor, ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, efectivamente. Y sin embargo en él se nota la humildad propia del varón de Dios, la humildad propia del hombre que está dispuesto a servir. De ahí el término, uno diría un poquito exagerado, ¿no es cierto?, que algunas versiones o traducciones asignan a la respuesta de la Virgen al ángel de Dios. He aquí la esclava del Señor, la servidora del Señor. ¿Hasta qué punto sirvió María? Hasta la absoluta obediencia a la palabra. Ejemplo de todos nosotros, por supuesto que es el ejemplo. Estos ejemplos, sí, adelante, Fabián. Bien, a ver, mencionaste en este pasaje en reiteradas ocasiones uno de los protagonistas de este texto, protagonista que se renueva cada Adviento, protagonista central de cada Adviento, como Juan Bautista. A ver, primera aproximación, ¿cuál es la centralidad de Juan el Bautista? ¿Qué debemos tener presente como datos significativos sobre Juan Bautista? Porque nos da la sensación, como es sensación, puede estar errada, no puede ser correcta, que muchas veces por ahí tenemos presente a Juan Bautista en estos 2-3
4 domingos de Adviento y el resto del año lo ignoramos o pasamos por alto, ¿sí? ¿En dónde radica la centralidad, la importancia de Juan el Bautista, Miguel? Y radica justamente la asignación que lleva a cabo, mandado por Dios, ¿no es cierto? Es el encargado de presentar al Mesías al pueblo de Israel, y yo diría a toda la humanidad, de presentarlo como ¿qué? Como el Mesías de Dios, como el Salvador que viene a toda la humanidad. Lo está presentando, lo está mostrando, lo está bautizando. Fíjate vos que cuando el Señor se bautiza en las aguas del Jordán, el bautizante es Juan el Bautista, y lo de Bautista, ¿no es cierto? Y es un acto de extrema humildad por parte de nuestro Señor, obviamente. El Señor no necesitaba arrepentirse de nada porque no tenía pecado alguno. Es como querer asignarle a Dios pecados, ¿no es cierto? Bueno, pero hay la humildad que está mostrando también Él a través de sí propio, como siempre lo hizo nuestro Señor, un ejemplo para todos nosotros. Hagan como Él les dice, podríamos también decir nosotros, hagan como Él hace. Hagan como Él hace. Bien, el Señor fue humilde. Y el encargado de mostrar, manifestar, en este caso, puntualmente aplicado a este caso que estamos viendo en este momento, el encargado de mostrar eso es Juan el Bautista. Bautiza al Redentor, al Mesías, al enviado de Dios. Él lo va a bautizar. Y todavía le dice, fíjate, recordemos palabras del Bautista: Señor, tú vienes a mí, yo preciso de ti y tú vienes a mí. Claro que precisa Juan el Bautista de Jesús, precisa como precisamos todos. Pero ¿por qué va a Juan el Bautista? Deja que por ahora acontezca así, dice el Señor, porque conviene. ¿Conviene qué cosa? Que el Señor parta de cero, de nuestro propio pecado, de nuestra nada, de nuestra propia precariedad. Y parte de ahí el Señor, de lo más bajo, y nos va a llevar a lo más alto, porque parte de un lugar que deberíamos ocupar todos, porque es el lugar que nos corresponde. Frente a un bautismo, como era el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que era por agua, ¿no es cierto?, para arrepentimiento y conversión, todos los hombres lo precisan. Lo precisa el Señor, decimos, no tiene de qué arrepentirse, pero está mostrándose Él, que viene de lo más alto, ubicándose en lo más bajo, para indicarnos ya, a partir de ese punto en que se acerca al Bautista, el profeta, el puente entre el Antiguo Testamento, el anuncio profético y el cumplimiento de la profecía, está mostrando cómo quiere partir precisamente de ese punto, del punto en que partimos todos los seres humanos. Si en un acto de humildad, como debe ser, el que se humilla será ensalzado, reconocemos la necesidad de un arrepentimiento y bueno, nos abajamos de nuestro orgullo, de nuestra tontería y comenzamos también a andar el camino nuevo desde una nueva actitud frente a la palabra que nos llega a nosotros, que es bastante clara y que nos está mostrando precisamente todo el itinerario que tenemos que transitar para a través de ese camino llegar al lugar donde Dios nos quiere ubicar, que es el de la vida plena. El Señor comienza a hacerlo ahí. Muy bien, desde Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, un merecido descanso para el señor Miguel Carreras, y convocamos a quien es tan importante como lo es Silvia Patricia en la operación técnica, y la música en este caso, esta interpretación de coro español, preparando el camino. Preparar el camino al Señor, allanar la senda
liberación. Preparad el camino al Señor, allanar la senda, romper las cadenas, allanar la senda, que llega ya la liberación. Una voz, grita el Sion, preparemos el camino al Señor. Una voz, grita el Sion, preparemos el camino al Señor. Guardad el derecho, practicad la justicia. Guardad el derecho, practicad la justicia. Construid la paz, Que vendrá con la libertad. que los montes nos traigan la paz, los collados la justicia y el pan, que los pobres se puedan levantar, construyamos un mundo de hermandad. Guardemos el derecho, practiquemos la justicia. Una voz se escuchó en el Jordán, el Bautista presenta al Señor. Está con vosotros, se acerca el reino de Dios. Preparemos el camino al Señor, porque todos verán la salvación, porque todos verán al Redentor. Preparemos el camino al Señor. Que se acerca el Señor, se acerca la liberación. Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro. Decidle a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, El camino al Señor. y a los pobres se anuncia la paz. Los ciegos ven, los muertos resucitan. El camino al Señor. Muy bien, la música desde Radio Fe Latina, en este encuentro a la luz de la palabra, y en esta ocasión elegida como siempre por el buen gusto de Silvia Patricia, que nos da una mano, más que una mano, en el corazón de la operación técnica, preparando el camino. Y en eso estamos, con Silvia Patricia en la operación técnica, con Miguel Carreras en las reflexiones de este tercer domingo de Adviento, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 10 al 18. Bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, ¿sí? A ver, aparece la figura de Juan y aparece esto del bautismo para la conversión, de la conversión y para el perdón de los pecados, Miguel. Conversión y perdón de los pecados, que muchas veces es rutinaria en nuestra vida, pero que no lo llevamos a la práctica desde la hondura, desde la profundidad de la misma invitación, ¿sí? Sí, así es. Nosotros decimos que Juan bautizaba con un arrepentimiento o con un bautismo de arrepentimiento y conversión. Yo bautizo en agua, decía Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí, el que es antes de mí,
el que es en el principio, el que viene desde el principio, es mayor que yo. Y él que allana los caminos y prepara los senderos. Él allana los caminos y prepara los senderos. ¿Para quién? Para el que viene detrás de él, que es mayor que él, porque él bautiza en agua, un bautismo de arrepentimiento, pero no perdona los pecados. El que viene detrás de él, que es mayor que él, que es desde el principio, bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es el que perdona los pecados. ¿Por qué perdona los pecados? Porque viene a poner la vida, viene a derramar la sangre. Y por esa sangre, y sellando con esa sangre, establece una nueva alianza, nueva y definitiva alianza entre él y entre Dios y la humanidad, en el cual ya hay perdón de las faltas. Por eso tenemos la esperanza cierta, grande, de la vida eterna, porque la vida es eterna. No hay una vida que no sea eterna. Esto que llamamos la vida en este periodo temporal que estamos en lo que llamamos el mundo, es un periodo justamente de tiempo, no pasa de ser eso, tiempo que pasa, y nosotros pasamos con él, y en el tiempo todo pasa con el tiempo que pasa, pero hoy viene a traer algo que no pasa con el tiempo. Viene a rescatar del tiempo aquello que está hecho para la plenitud de los tiempos, en la eternidad, donde nunca deja de ser, como el amor que nunca deja de ser. Y este que viene detrás de Juan, el que bautiza en Espíritu Santo, puede hacerlo porque, sí, es el hombre Jesucristo, es un hombre, verdaderamente. Y vos fíjate que curioso que Lucas precede este capítulo 3 con toda una descripción histórica de los personajes que habitaban y tenían una función de gobierno en ese tiempo, siendo Tiberio emperador, ganó el Augusto, ¿no es cierto? Poncio Pilato pretor en Israel, bueno, Herodes era el tetrarca en la Galilea, Nirón era el otro, Filipos el hermano, etc. Históricamente es un tiempo concreto. El hombre Jesús es un hombre histórico también, concretamente es un hombre, y es Dios. Encarna en la naturaleza nuestra esa condición de hombre. Nace del seno de una virgen, sí, de una mujer, como todo varón. Pero el Padre no es otro varón. El Padre es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Ahí se unen desde ese principio en Cristo Jesús, el que nos va a bautizar después con el poder del Espíritu. Se unen en él Dios y el hombre otra vez. Primero lo hace Dios, después lo hace Dios en nosotros. Lo hace Dios en el seno de María, en la Virgen, en la matriz de María, a través de la encarnación de su verbo, de sí propio puede decirse, él es la palabra. Y viene entonces en una condición en la que va a morir la muerte que nos habita, porque para eso lo asume. Entonces por eso muere como hombre, pero derrama la sangre que como es la sangre del Dios hecho hombre, nos rescata, nos redime y nos bautiza en el Espíritu Santo, que es por el cual se encarna Dios en el seno de María. Bueno, en esa condición viene a nosotros nuestro Señor Jesucristo, el que viene a salvarnos a todos, a toda la humanidad. Uno dice, Juan el Bautista prepara el camino, sí, para eso fue enviado por Dios. Pero no olvidemos esto también, que todos nosotros, los que formamos parte de la Iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, tenemos también como misioneros, como apóstoles, como enviados del Señor, como conocedores del Señor, si obramos verdaderamente la palabra, tenemos también que preparar el camino para otros. La función de la Iglesia es preparar el camino, presentarnos al Salvador, mostrarnos a través del testimonio, como testigos que encarnan y obran aquello que testifican, mostrar a aquel que es verdaderamente el Salvador de todos, y que vino por todos y para todos y para todos los tiempos. Vino en un tiempo histórico, pero ese tiempo histórico da comienzo al sentido que tiene el tiempo histórico si sabemos en él vivirlo de manera que podamos llegar a ser lo que tenemos que ser. En él, en Cristo Jesús, si somos verdaderamente testigos de Jesús porque obramos sus palabras, en él existimos, nos movemos y somos, finalmente. Por eso, si somos, no morimos.
permanecemos en la vida. La muerte segunda, que es la del cuerpo, de la que recién hablábamos, Fabián, ya no tiene más autoridad sobre el poder de Dios en nosotros, por el Espíritu que nos ha enviado y a través del cual y por medio del cual nacemos como miembros de la Iglesia, como cuerpo de Cristo. Todo esto lo hace Dios, claro. ¿Con qué poder? Y con el poder de Dios. ¿Lo puede hacer el hombre? No, no puede. Por eso a lo que llega Juan el Bautista, que decimos que es el mayor de los profetas, es al bautismo de arrepentimiento, al bautismo en agua. Pero Jesús vino por agua y sangre, no vino por agua solamente. Vino sí, para buscar en nosotros un principio que es el del que humanamente podemos, arrepentirnos, convertirnos, pero toda la operación transformadora por la cual nos conduce por el camino opuesto al de la muerte, el camino nuevo y vivo, ahí nos va a transformar en lo que finalmente hemos de ser, la verdadera imagen y semejanza de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Bien, la gente le preguntaba qué debemos hacer entonces. Él le respondía: el que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene, el que tenga que comer a otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron: maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió: no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan le respondió: no extorsionen a nadie, no hagan falsa denuncia y conténtense con su sueldo. A ver, ¿de qué se trata esto, Miguel? Creo que por ahí lo deslizaste en la apertura. Son enseñanzas del sentido común, son bajadas de línea, son lo que llamaríamos editoriales, declaraciones de principio. ¿Qué es esto que se atribuye a Juan el Bautista, Miguel? No, claro que es un... Porque hay como una amplia gama, o no. El que tenga 2 túnicas, que dé una al que no tienen, ¿sí? Pero también dice: no exijan más de lo estipulado, ¿sí? Sí, ¿sabes lo que pasa, Fabián? Es un poco de todo eso que vos dijiste, claro. Y es de sentido común si tenemos que estar hablando de honestidad, o una especie de definición de lo que podría ser un andar honesto en el mundo, ¿no? Es un buen consejo. Fíjate vos que si todos procediésemos de esa manera, desaparecerían tanta mentira, tanta estafa, ¿no es cierto?, tanto malestar, inclusive en un orden que es probablemente uno de los que más molesta al hombre, ¿no?, el aspecto económico. Muchas veces una economía que es pobre, bueno, hace que el hombre también reniegue de muchas cosas mejores, ¿no? Porque, sí, lamentablemente dependemos, mientras no dependamos absolutamente del Señor de la vida, bueno, en tanto y en cuanto no estemos todavía en el camino nuevo y vivo, dependemos del poderoso caballero don dinero. Entonces, cuando falta la platita en el bolsillo, también renegamos de muchas cosas que de otra manera no lo haríamos. Tenemos ejemplos muy cercanos, ¿no?, en nuestro país. Pero al margen de esto, el consejo de Juan el Bautista es sano. Es un consejo para arrepentirse de falsas conductas. ¿Qué le dice a los publicanos? Sí, evidentemente presionaban para cobrar de más el impuesto. Sí, la gente es muy mezquina para dar, sí, para compartir. Que cada uno se arregla como puede, o se arregle como pueda, ¿no? El que tiene mucho, digamos, el domingo pasado lo vimos, Fabián, cuando ingresaban al templo de Jerusalén y observaba a Jesús que estaba con sus discípulos, como los que tenían dinero daban algo, una propinita de lo que tenían. Pero llegaba a ser un aporte interesante económicamente hablando. La viuda, en cambio, no tenía más que 2 moneditas y dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, esa es la que dio más. Ahí está la diferencia, ¿ves? Un gesto es para la vida, el otro todavía no. No está mal que usted tiene 100 y dé 10, por lo menos da algo. Pero está mejor si usted tiene 10 y da todo, y no le sobra nada. Porque yo sé que usted... Desde lo lógico, si yo tengo 10 y doy esos 10, me quedo en 0.
Sí. Paso a ser yo el necesitado, Miguel. Sí, pero vos fijate lo que viene acá a propósito de algo que vos mencionaste en el principio. El que quiere ganar su vida la perderá, son palabras del Señor. Y el que pierda su vida por mi causa la hallará para la eternidad. Perder la vida por la causa del Señor es dar todo lo que tiene, inclusive para vivir, para dar al otro lo que no tiene. Eso lo ve el Señor. Y de la manera que solamente Él puede hacerlo, eso lo va a solucionar. No se va a morir, va a vivir. Porque dio todo lo que tenía para vivir. Como quien dice, dio la vida. Nuestro Señor sabemos que dio la vida. Y la recuperó en plenitud y para todos. Y por todos. Los gestos que indica Juan el Bautista, los actos, ¿no?, son propios de una persona que se encamina ya a transitar el camino nuevo y vivo. Mayores cosas que estas haréis. Sí, claro. Y no sabemos hasta dónde podemos llegar realmente, porque la gracia de Dios es infinita. Estamos bajo la gracia de Dios. Todo lo que Dios nos da es gratuito, regalo, es don de Dios, comenzando por la fe, de la cual surge alegremente, estamos hablando de este domingo tercero de Adviento, domingo de la alegría, de lo cual surge precisamente la esperanza nueva, cierta y viva. Y finalmente todo aquello se consuma en algo que ha de consumarse en un, no sé si llamarle tiempo, le solemos llamar eternidad, es un término con el cual definimos algo de lo que tenemos, sí, como experiencia, una especie de anticipo o principio. La alegría interior que en nosotros fluye de un corazón cambiado cuando el gesto nuestro se acerca a lo que el Señor llama mayores cosas que estas haréis. Sí, pero eso lo vamos a comprobar a través de la experiencia, claro está. Pero la vida no la perdés. Si la pones por todos y por amor a todos, la recuperás en su plenitud. Bien, en algún momento, en el primer segmento de esta charla, Miguel, mencionaste y estuvimos hablando algo, hiciste alguna referencia a María, ¿sí? Hagan lo que Él les diga. En este texto de Lucas va a aparecer casi coincidiendo o no, casual o causalmente, va a aparecer, la gente le preguntaba qué debemos hacer entonces, ¿sí? Y otra vez, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Aparecen un par de ocasiones. Digo, se me ocurrió relacionarlo uno con lo otro, ¿no? Hagan lo que Él les diga y ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Y es el verbo clave que usa el Señor. Vayan y hagan. La Virgen, hágase en mí. La Virgen a los sirvientes, vayan y hagan. Hacer. Porque en el hacer está el testimonio, Fabián. Los fariseos decían bien, pero no hacían lo que decían. Entonces eso era... Entonces no servía. Entonces no servía al no hacer y decir, al no decir y hacer en consonancia no servía. Entonces, digamos, porque nos puede estar pasando a nosotros, que tenemos una cierta preparación, un léxico por ahí atractivo, interesante, pero cada uno responderá si vive en consecuencia y en consonancia con eso, ¿sí? Y sí, porque uno puede decir muy bien, y está bien que lo haga, eso sirve, al que escucha le sirve. Ahora, ¿a uno le sirve si no lo hace? No, porque en realidad está repitiendo, como quien dice, lecciones aprendidas, está repitiendo frases que otros pronunciaron, que están bien dichas y probablemente dichas por alguien que lo llevó a cabo, pero si no lo hacemos, no ingresamos en el verdadero conocimiento, porque en el vayan está, primer paso, vayan, y el paso consumado, hagan, ahí donde aparece el conocimiento. Esto es vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado. ¿Cómo que te conozcan? Sí, si decimos y hacemos, como Él nos dice. Si decimos sí, que Dios
es uno y trino, y entonces desarrollamos todo un esquema teológico, digamos, con una sabiduría académica y demás. Sí, está muy bien para una conferencia de alto vuelo, perfecto. Pero para conocerlo verdaderamente, viene el Señor, a ti el único Dios y a tu enviado Jesucristo. El enviado es el que hace, el que encarna, es la palabra, Dios dice, la palabra dice, pero ¿quién lo hace? El que encarna la palabra. ¿Y quién encarna la palabra? El Hijo, Jesús. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pero el verdadero conocimiento aparece en el hacer. Porque si no, está bien. ¿Qué debemos hacer?, le preguntan a Juan el Bautista. Hacer, está bien, la pregunta está bien. La respuesta de Juan el Bautista también está bien. Le dice qué es lo que tienen que hacer. Dice bien Juan el Bautista. Ahora, ¿lo harán? El que lo hace comprobará la verdad y será testigo de eso, y podrá dar testimonio, porque en sí propio verá cumplido aquello que dice al otro. Pero el que no lo hace se queda con esa frase, la repetirá 1000 veces, pero en él no aparecerá la alegría inefable de aquel que, al comprobar por la experiencia, ingresa en el territorio del verdadero conocimiento superior y está feliz cuando da testimonio, porque está describiendo algo que en él como experiencia se ha mostrado concretamente. Es como él dice. Si nosotros decimos y hacemos, entonces en el hacer comprobamos que la verdad de lo que decimos. Entonces somos testigos veraces y en ese sentido nos sentimos necesariamente felices. Necesariamente felices. Hemos cumplido una misión. Y esta es la misión de la Iglesia. Vayan y hagan discípulos. Enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado. Pero si no hay el hacer, entonces no hay la encarnación. Si Cristo no viene y encarna la palabra hasta la muerte y muerte de cruz, entonces está perfecto lo que dicen los profetas y todo el Antiguo Testamento y lo que dice Juan el Bautista, etcétera, etcétera, y los apóstoles inclusive. Pero si no lo haces, te quedás ahí, te quedás leyendo todavía, pero no salís. Miguel, nos empezamos a despedir, pero no quería despedirme, no quería finalizar nuestro encuentro semanal sin lo siguiente, al menos una aproximación. A ver, la carta a los Filipenses, que vamos a compartir apenas un versículo en su capítulo 4, que está en la liturgia de este tercer domingo del Adviento, comienza así, dice: alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense, ¿sí? Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a las súplicas, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esto forma parte de la carta a los Filipenses. En cuanto a Sofonías, en su capítulo 3, versículos 14 al 18, comienza así: grita de alegría, hija de Sión, aclama Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, a ver, lo mencionaste en un par de pasajes, mencionaste que este tercer domingo del Adviento corresponde al domingo de la alegría, y estos textos de Filipenses y de Sofonías que hablan de la alegría, aunque muchas veces, como solemos aportar nosotros cáusticamente, tal vez maliciosamente, aunque no se note. ¿Cómo es esto de la alegría para cerrar nuestro encuentro, Miguel? Y no es poca la noticia que nos llega, ¿no? Lo de Sofonías es hermoso, también lo de San Pablo, obviamente, la carta a los Filipenses. Pero fíjate que ya en el Antiguo Testamento el profeta está anunciando todas estas cosas.
Llénense de alegría. Claro, la alegría surge, como dijimos recién, cuando en el hacer de estas cosas, como lo hace Dios, el Verbo se hizo carne, trajo para nosotros una vida verdadera, nueva, una vida que es alegre y que no permite la angustia, porque quita fuera toda angustia, toda tristeza nostálgica, todo aquello que nos lleva muchas veces a la depresión y al consultorio del psicólogo. En el cristiano eso no existe. Y acá fíjate que también el consejo paulino tiende en esa misma dirección, ¿no es cierto? No se angustien por nada, alégrense. Es que la alegría preside la conducta cristiana, porque uno sabe que está transitando, que está pisando un terreno firme, sabe que va hacia una dirección que no la conoce, pero sabe que es la dirección en la cual va a encontrar finalmente el domicilio eterno para la vida plena y total y para el amor en su definición mayor. Y entonces lo hace alegremente. Uno dirá, pero ¿y no pasan inconvenientes? Estamos en el mundo, los mismos, las mismas cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Como decía Sofonías en la profecía esa, si leemos la totalidad del pasaje, ¿no es cierto? Así como decimos, las montañas serán aplanadas. Y muchas veces nos creemos montañas tan importantes, tan llenos del ego y en el pensamiento creemos que somos mucho más que el otro, que hasta que no nos arrepintamos a partir de la humildad y nos bajemos de esa situación, de la cual nos baja el Señor, sí, para que seamos finalmente como testimonio un camino plano, para que el Señor que viene transite por él y vaya por nosotros al otro. Y el que es barranco y está hundido porque se deprime, porque se menosprecia, no, que se eleve también, que se da cuenta que está en el mismo nivel de todos, porque para Dios somos todos iguales y todos somos finalmente camino, el que fue camino para todos, seamos camino para el otro, que el otro es mi hermano también, y en el amor lo tenemos que demostrar eso. Entonces la alegría preside la conducta y nunca deja de ser. Porque sabemos que el sentido que tiene lo que estamos haciendo, y el sentido que tiene es el sentido para la vida. Se me ocurre esto, Fabián. Muy bien, buena ocurrencia para darle un cierre a este nuestro encuentro. De la misma manera que comenzamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto, es un gusto encontrarnos semanalmente contigo, Miguel, con Silvia Patricia en la operación técnica, que el Señor junto con María en su Inmaculada Concepción les dé la mejor semana venidera, y si así lo desea y así lo permite, nos reencontramos dentro de 7 días aquí es radiofelatina.net para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Hasta entonces, Dios mediante, siempre, Fabián. Nos vamos a encontrar, sí, nosotros creemos que el Señor es el que organiza nuestro andar en el mundo. Y probablemente, y sin probabilidad, seguramente ha organizado estos encuentros para el bien de todos aquellos que están escuchando, que en definitiva es la palabra que el Señor nos dirige siempre. Así como Juan el Bautista le decía a aquellos que le preguntaron qué debemos hacer, el Señor nos está diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y la Virgen nos dice, vayan y hagan como Él les dice. Hagamos eso. Hasta entonces, Fabián, saludo para vos y toda tu gente y toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.